Arrancó Luis Herrera, al último kilómetro va Fabio Parra. Arrancó Luis Herrera, al último kilómetro va Fabio Parra. En 13% hemos hablado mucho sobre propósito y sobre pasión, pero tal vez no lo suficiente sobre fortalezas. Y es importante que nos metamos con este tema, porque para quienes lo han vivido sabrán que la vida profesional es mucho más satisfactoria cuando el trabajo se siente, bueno, como si no fuera trabajo. Y eso pasa cuando las cosas fluyen porque uno está trabajando desde lo que es bueno. Y eso suena simple. En últimas, todos deberíamos tener más o menos claro para qué somos buenos, ¿cierto? Pero ese no siempre es el caso. Es más, parece que nuestra cultura está inclinada hacia el otro lado, hacia hacernos saber en qué no somos buenos. Entonces, desde pequeños en el colegio las discusiones en la casa no eran sobre lo buenos que éramos en ciencias, sino de lo malo que éramos en matemáticas. Estamos acostumbrados a intentar compensar en vez de sobresalir, de ser aceptables en muchas cosas en vez de excelentes en unas pocas. Y en 13% nos atrevemos a decir que esa no solo es una gran causa de mediocridad, sino que también explica, en parte, por qué tantas personas están insatisfechas en lo que hacen. Llegó la hora de dejar de intentar tapar todas las grietas y más bien dedicar esa energía a potenciar fortalezas. Bienvenidos a 13% Pasión por el Trabajo. Yo soy Nicolás Pinzón. Y yo soy Andrés Acevedo, y nos parece absurdo que solo el 13% de la población mundial ame su trabajo. Por eso creemos que es vital contar las historias de esa minoría especial, esa que no odia los lunes ni espera impaciente a que llegue el viernes, ni trabaja solo por dinero. Con la ayuda de todos ustedes queremos darle un nuevo sentido a esa parte de nuestras vidas que se llama trabajo. Hasta el momento la mayoría de historias de 13% han comenzado en un momento de decisión, o la decisión de estudiar una carrera o cambiar de carrera, como le sucedió a nuestra queridísima Manuela Molina, o la decisión de renunciar a un trabajo, como fue el caso de Ricardo Gómez en el episodio Lecciones de una renuncia. La historia de Cristian Muñoz, sin embargo, no comienza con una decisión. Comienza en realidad con uno de sus intereses más genuinos y profundos. Mientras que las decisiones implican un proceso de racionalización y de esfuerzo, el interés de Cristian es algo que surge sin esfuerzo, de una manera orgánica y natural. Cristian Muñoz desde pequeño siempre ha tenido un profundo interés por los niños, en particular por cuidarlos y por ayudarlos. Me dejaban cuidando a los niños y me gustaba, lo disfrutaba. De hecho, mi hermana tiene una diferencia conmigo de 10 años. Yo le cambiaba los pañales, yo era el hermano mayor, le cambié los pañales, le di tetero, estaba pendiente de ella y yo tenía 11 años. Y yo hacía todo ese tipo de cosas. Entonces ahí casi que yo tenía esa fascinación porque a mí me dejaban un niño y yo sentía que era muy agradable poderme quedar y los niños se sentían cómodos conmigo. No lloraban, no hacían pataleta y cuando me acercaba se sentían cómodos. Yo cuando estaba en el colegio, yo soy como una versión de Kino, de Susanita, pero al revés. Yo soy Susanito. Yo siempre quise ser papá, siempre quise tener una familia, siempre quise tener unos hijos y a partir de eso iba a buscar una herramienta que me hiciera feliz. A Cristian le gustaba cuidar a los niños y además era muy bueno haciéndolo. Tenía una facilidad para llevarse bien con ellos, para entenderlos y para hacerlos sentir cómodos en su presencia. Era, en otras palabras, una fortaleza. El problema es que aunque Cristian era muy bueno con los niños y lo apasionaba la idea de ayudarlos, había otra pasión que jalaba a Cristian en otra dirección. Entonces, en mi época yo dije, voy a ser comunicador social y periodista. Amaba el fútbol, entonces voy a ser comentarista deportivo. Imagínate que es acercarse a hablar con tus papás hace 30 años y decirle, no, es que yo voy a ser periodista. Tu mamá abogada, tu papá abogado, y les digo que yo voy a ser periodista deportivo, que voy a ser locutor. Me miraron con una cara de, ¿qué es eso? Primero usted estudia una carrera y después sí estudia eso que usted nos está diciendo. Con 16 años, obviamente, yo dije, bueno, miércoles. Además porque los papás son los que sacan la plata para poder pagar. Uno ni siquiera en ese momento dijo, no, yo trabajo, o yo me pago la carrera, o yo busco el espacio para poder desarrollar eso que yo deseo hacer.
El tema de las carreras tiene el problema de que la mayoría de veces uno se gradúa demasiado joven como para tener una noción de qué le gustaría estudiar. Ese no era el caso de Cristian. Él era un amante del fútbol y sabía que quería estudiar comunicación social. Desafortunadamente, y como sucede mucho, las pasiones más profundas de las personas no encajan dentro de esas carreras aceptadas socialmente. Mucho menos hace 30 años en la que la baraja de carreras era mucho más limitada que hoy en día. Primero mis papás me pusieron a estudiar Derecho. Yo estudié menos de un mes en en la facultad de donde el padrastro mío era rector de la universidad. Y llegué ahí y lo que pasó es que me encontré con tipos de 19 años, 18 años, yo con 16, y ellos me decían que yo tenía habilidades para poder ser abogado. Y resulta que quizás tenía las habilidades, pero no tenía la madurez. Entonces, como estaba tan joven, no tenía todavía claro realmente. Yo lo único que quería era ser feliz y amaba a los niños, pero no sabía por dónde canalizarlo. El caso es que después, con unos amigos, siempre me había ido bien en la parte de biología, en química, y yo dije, bueno, yo voy a ser médico y voy a ser pediatra. Entonces voy a meterme por ese cuento y me metí con la parte de medicina, pero yo nunca dejé de estar haciendo cosas. Entonces en esa época la parte de locución había radioactiva, papuchis, bueno, todas estas cosas. Y yo participaba en los concursos que hacían y me gané una vez una beca para estudiar locución y me volví a animar a decirle a mis papás que me había ganado una beca. Estaba como en tercer semestre de medicina, me iba bien como médico, amaba lo que hacía, pero dije, bueno, si lo podía hacer en paralelo. Y me dijeron, gradúese primero y después usted mira y disfruta, usufructa de esa beca. Entonces dije, bueno, listo, perfecto. Entonces, mientras tanto, yo animaba las fiestas de la universidad. Yo me gradué del Bosque, en esa época se llamaba Escuela Colombiana de Medicina, y las fiestas necesitaban un presentador. Entonces, yo animaba, había un reinado de las reinas de... Mi universidad solamente era medicina y odontología. Entonces era candidata de cada semestre y había un presentador, una de odontología, y yo era el presentador de medicina y animábamos las fiestas. El giro extraño de esta historia se da cuando Cristian termina medicina y, contrario a lo que uno pensaría, decide aplicar a la especialización en ginecología. Es decir, la locución ya había quedado atrás y encima de todo va a dejar a los niños de lado. No puede ser. Entonces aquí lo más probable es que usted como oyente se moleste y diga, a ver, ¿no se supone que esta era una historia de las fortalezas y de cómo es más satisfactorio trabajar en algo en lo que se pueden poner esos talentos en acción? Esa crítica es válida y cierta. Hasta el momento hemos hablado del talento de Cristian para los niños y también de su pasión por el fútbol y la locución, y de cómo ese talento se iba desarrollando poco a poco. Entonces la decisión de Cristian para especializarse en ginecología parece romper con esa promesa. Y bueno, aquí nos encantaría justificar ese cambio de rumbo, pero lo cierto es que nosotros tampoco lo entendemos muy bien. El mismo Cristian parece no encontrarle tampoco mayor explicación que decir que aplicó a ginecología para tantear el terreno y terminó pasando... Cuando me presenté, el programa de residencia de mi universidad duraba 4 años y el de las otras universidades duraba 3 años. Entonces yo terminé el primer año y era como si no hubiera comenzado todavía. Y entonces yo dije, no, yo a esta vaina no le jalo y me retiré en pleno Mundial de Fútbol, para que veas el fútbol cómo influye. En el Mundial de Francia 98 me retiré. Estaban dando el Mundial, yo estaba atendiendo parto y dije, no, yo no me aguanto más esta vaina. Y me retiré. Se fue a ver fútbol. Y me fui a ver fútbol. Me fui a ver fútbol y a pensar qué iba a hacer con mi vida y cómo me iba a organizar con mis cosas. Y nuevamente estaba siempre el cuento de los niños. Siempre ha estado desde pequeño. Era Susanito, el cuento de los niños. Y me encontré por ahí con un médico que es el jefe de salud mental de Colsanitas, que se llama Rodrigo Muñoz. Y yo le iba a llevar a mi hermana, porque mi hermana estaba pasando por una adolescencia terrible. Y él me dijo, él sabía que yo tenía un familiar que era psiquiatra, que vivía en Estados Unidos. Y me dijo, oye, ¿usted por qué no hace psiquiatría? Y yo le dije, yo jamás había pensado en hacer psiquiatría, yo había pensado en hacer pediatría. Pero
toda la carrera, siempre que había alguna persona con algún inconveniente de salud mental, me llamaban a mí. Y yo iba, hablaba con el paciente, dialogaba, conversaba. Todos mis compañeros le tenían miedo a la estigmatización de el paciente con enfermedad mental, ¿no? Es el loco, es el que te va a agredir, es el que te va a pegar. Y a mí se me daba eso, no sé si por cuestión genética, porque tenía familia de psiquiatras, pero yo nunca lo había contemplado. Fíjense que está el cuento de que caminante no hay camino. Yo no pensé ser psiquiatra, terminé siendo psiquiatra. Eso sí, me apasionaba lo que hacía en medicina, todo lo que hacía, me encantaba. Terminé psiquiatría, entonces ya cuando terminé psiquiatría, los niños, siempre los niños. Y dije, no, voy a hacer psiquiatría infantil. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, dice la canción. Aplica para la vida y aplica también en la historia de Cristian Muñoz. Cristian no pensó en ser médico, terminó siendo médico. Tampoco pensó en ser psiquiatra, pero terminó siendo psiquiatra. Intentar planear con detalle una carrera profesional, ya lo hemos dicho, es un ejercicio infructuoso. Los caminos nunca son claros y el que intenta ver a través de la neblina solo consigue engañarse a sí mismo. Sin embargo, parece que en las historias de 13% hay algo que se está trabajando detrás de las escenas. Algo como una fuerza mística que parece encaminar a nuestros personajes en el camino correcto. Y entonces aparecen personas como Rodrigo Muñoz que de un momento a otro se cruzan en el camino, como mandados por el cielo y lo enderezan a uno en el rumbo. Cuando uno intenta explicar este tipo de situaciones, tiene dos opciones. O dice que todo fue casualidad, es decir, que cada paso lo llevó al siguiente, bajo la lógica de que las cosas pasan por algo, o lo ve como casualidad, y las cosas simplemente pasan. Y cualquier otra explicación no es más que el cuento que uno en retrospectiva construye para convencerse que hubo fuerzas más poderosas que uno trabajando para que las cosas salieran bien. Casualmente o causalmente, el hecho es que Cristian terminó en una profesión en la que podía apalancar su talento para tratar con niños, y eso lo llevó a decir hoy en día una frase que cuando uno la escucha, ahí mismo sabe que se trata de alguien que está en el 13%. Yo me siento acá y yo no siento que estoy trabajando. Yo siento que estoy ayudando a niños que tienen por diferentes razones inconvenientes de salud mental, y a partir de ese momento comencé a hacer todo mi... Aquí bien podríamos terminar la historia. Vimos como Cristian, a pesar de estar desviado del camino, terminó en lo que tenía que terminar y en un trabajo en el que le permitía aprovechar su talento más profundo. Sin embargo, el verdadero valor de esta historia está antes de todo esto. Antes de que Cristian entrara al 13%, antes de que decidiera renunciar en pleno Mundial de Francia 98, incluso antes de que Cristian entrara a la universidad. Esta historia en realidad se desarrolla cuando los papás de Cristian estaban en la universidad. Mi papá estudió sociología y mi mamá también estudió sociología en un comienzo de jóvenes. Imagínate, yo nazco en los 70s, en el 71 nací yo. Época hippie, época revolucionaria, y mis papás eran jóvenes en esa época, de alguna manera de mucha rebeldía. Mis papás eran dos intelectuales. Entonces yo pienso que ahí hay una influencia, y crecí en un ambiente universitario. Entonces ellos eran jóvenes, mi mamá tenía 19 años y a los 20 años me tuvo. Entonces yo me llevaban a la universidad, porque con cuál niñera y de dónde saca un universitario para pagar niñera o para pagar, y hace 48 años mucho menos. Entonces yo vivía con ellos permanentemente, me cargaban, y cuando ellos entraban a clase los dejaban con otros compañeros. Claro, uno suele pensar que es que para ser parte del 13% hay que venir de privilegio. Hay que haber tenido la oportunidad de viajar por el mundo y estudiar una gran carrera en una buena universidad. Y eso ayuda, no lo vamos a negar. Pero aquí tenemos el caso de Cristian, que más que nacer en una cuna de ricos, nació en una cuna de unos papás medio hippies, que antes de entrar a clase tenían que buscar un compañero que les cuidara a su bebé. Las circunstancias en las que se crió Cristian no fueron las ideales. Y sí, los ambientes universitarios son muy estimulantes, pero de ahí a afirmar
que son los lugares donde los niños deberían crecer, hay una gran brecha. Y como si la inconveniencia del entorno no fuera lo suficientemente retadora, el papá de Cristian decidió agregarle un toque de pizca a la adversidad y se separó de su mamá. En este punto la historia de Cristian pudo haber tomado un giro negativo y oscuro, pues en la ausencia de un padre y con una mamá joven apenas en la universidad, no serían pocos los niños que terminarían en malos pasos. Lo que sucedió con Cristian y su madre universitaria después de la siguiente pausa. Hola, soy Daniela y escucho 13%. Si a ustedes les gusta este podcast tanto como a mí, les quiero pedir un pequeño favor. Que compartan las historias de 13%. Suban una historia a Instagram, publíquenlo en Facebook, compártalo por WhatsApp, lo que sea. Solo no olviden taguearlos como @13%, escrito todo en letras. Cada vez que comparten un episodio ayudan a que 13% llegue a más oídos. Ahora sí, que siga la historia. Sola, sin el apoyo del padre de su hijo, y tal vez demasiado joven para haberlo tenido, la mamá de Cristian estaba en un contexto en el que se ven enfrentadas muchas madres a las que las circunstancias no les permite cuidar a sus hijos. Sin embargo, Mi mamá siempre ha sido una mujer echada para adelante. De hecho, todo lo que yo sea se lo debo a ella. Además, por la coincidencia de haber conseguido ese papá para mí que no tenía. Claro, un niño que crece sin papá, tú sabes que de alguna manera siempre anhela tener esa figura paterna. Y yo me encuentro con un hombre que transforma totalmente el concepto de lo que es un hombre. Porque yo tenía el concepto de un papá ausente, de un papá con un corazón hipertrofiado, porque mi papá estaba lleno de mujeres. El hombre no tenía corazón para una, sino para muchas. Entonces, y me encuentro con una figura de un catedrático, de un profesor, de un tipo con otro tipo de formas. Y yo comienzo necesariamente a tener que fijarme en él. Y entonces, pues, fíjate, él era un hombre muy culto, extremadamente culto, era abogado, ocupó una cantidad de cargos bastante importantes y él se la pasaba leyendo, se la pasaba escuchando música clásica. Y yo pienso que yo lo miraba. Tú tienes una necesidad de identificarte con alguien, ¿no? Como ese alter ego. Y yo pienso que me identifique con sus formas, su forma de hablar. Con la figura renovada de un verdadero padre, Cristian parecía estar condicionado para tener una vida más exitosa. Sin embargo, eso no quiere decir que estuviera exento de retos y de aún más adversidades. Fíjate que yo me pongo a recordar y yo no tenía muchos amigos. Tenía pocos amigos y a mí me sacaban corriendo de todos lados. De hecho, yo me acuerdo, yo me refugié mucho como ese niño de padres separados. Lo que a mí me hacía feliz era el fútbol. Entonces, cuando ustedes me dicen de juegos, yo trato de mirar juegos. En mi época, pues claro, yo no fui un niño de comodidades porque mi mamá era una mujer joven, llegó donde mis abuelos y mi mamá tenía que estudiar y trabajar. Entonces, pues yo no tuve las comodidades de todos los muchachos de esa época que estudiaron en colegios sofisticados ni nada de esas cosas. Yo es que estaba en el colegio de barrio, ahí donde estaba cerca de la casa de mi abuela, y yo lo que jugaba era yo me iba a Cocorico y sacaba de la basura unas laticas donde venían los jugadores de fútbol. Entonces yo me acuerdo mucho de un jugador, Ponciano Castro, y había unas cartulinas de Millonarios de Santa Fe, y salían todas, haz de cuenta como si salieran en esta época James Rodríguez, la foto de ellos pegada en la lata de Coca-Cola o la lata de la gaseosa. En ese entonces venía en colombiana y yo guardaba mis latas y entonces mis juegos yo tenía una de los piquis, tenía una bolita y yo hacía canchas, haz de cuenta, en el piso, y tenía un cuadernito donde yo anotaba todos los partidos. Siempre ganaba los equipos que me gustaban más a mí. Y hacía los partidos, ponía 11 laticas y con la bolita y comenzaba a narrar y a inventarme partidos. Y la lleva tal y de lo que yo escuchaba, y ahí pues comencé a hacer un ejercicio. Tendría 6 años, pero yo iba haciendo y hablando, y hablaba solo, hablaba conmigo. No recuerdo pues haber salido, de tener muchos amigos ni socializar, sino estar ahí jugando desde los 6 a los 8 años con mi cuento de mis latas. De hecho,
en algún momento de un trasteo, cuando se casa mi mamá, las latas mi mamá ya no las llevaba, yo cargaba con mis latas. De hecho, es una de las cosas que más anhelo yo. En algún momento, si vuelve a salir en las latas un jugador de fútbol, las voy a guardar, porque para mí eran importantes. Cuando me las botó, las reemplacé por fichas de parqués. O sea, había parqués, compraba las fichas de parqués, y con las fichas de parqués hacía los partidos y narraba todos los partidos. Después, en la época mía de los 80s, vino lo del ciclismo. Entonces cambié lo de fútbol y jugaba con las fichas de parqués en el parqués. Y me acuerdo que ponía entonces Fabio Parra, Luis Herrera, y tiraba los dados. Arrancó Luis Herrera, al último kilómetro va Fabio Parra. Arrancó Luis Herrera, al último kilómetro va Fabio Parra. Y hacía mi narración. La pregunta que todo el mundo parece hacerse es: ¿cómo hago yo para encontrar mis pasiones y mis fortalezas? Nosotros no tenemos la respuesta. Y eso sí, tenemos lo que nos está enseñando Cristian en este viaje íntimo a su infancia. Para reflexionar sobre qué valor le puede agregar uno al mundo, no basta con ver esos momentos grandiosos en los que uno se sintió como el mejor o como el más feliz de todos. No, también hay que mirar esos momentos difíciles o de tristeza, porque tal vez son esos los que guardan la clave de todo. Hay que mirar a ese niño sentado en la esquina de la casa jugando solo y refugiándose en la narración de un partido de fútbol con latas. Porque les decimos, ahí puede estar la clave. Y es que Cristian es muy bueno con los niños, pero no solo por la formación que ha tenido. Cristian es bueno con los niños porque él sabe lo que es ser niño en medio de la adversidad. Él sabe lo que es crecer en ausencia de un padre. No son momentos fáciles de atravesar, pero son esos mismos momentos los que le permiten ser mejor en lo que hace. Ahora, uno podría pensar que a Cristian le tocó renunciar a su otra pasión de ser locutor para poder ser psiquiatra de niños, pero parece que es todo lo contrario. Es precisamente su talento como locutor el que le permite ser un gran psiquiatra de niños. Y es que lo que buscaba Cristian con la locución no era precisamente narrar goles. Porque lo que yo quería hacer de transmitir fútbol, lo quería hacer no para narrar goles y ser un comentarista reconocido, sino para poder conmover a las personas con un relato y hacer que esas personas se sintieran diferentes. Eso es lo que yo quería hacer. A veces tú tienes como un objetivo de poder a través de la locución transformar la vida de las personas y termina Dios dándote otro papel totalmente diferente y te pones, lo vas a hacer y quizás es una locución, porque no sé qué pasa con mi voz, con las personas, si mi voz genera confianza, si mi voz genera seguridad, si yo algo diferente pasa, que si es una voz afectuosa, sentida, o sé escuchar y aprendí a través de todo lo que me ha venido pasando, poderme ser muy empático y sentir que lo que las personas me están diciendo es importante y que mi voz los pueda acoger. Arrancó Luis Herrera, al último kilómetro va Fabio Parra. Arrancó Luis Herrera, al último kilómetro va Fabio Parra. A Cristian, sus momentos más oscuros lo encaminaron a lograr grandes cosas. Y es que qué más increíble que salvarle la vida a una persona. Porque mis pacientes, de alguna manera, muchos de ellos crecen conmigo. Son niños, llegan y van creciendo, se han ido haciendo adultos, pero verlos desarrollar habilidades, superar obstáculos, superar situaciones que de alguna manera, sin proponérmelo, pueden llegar a ser similares a las mías, en el sentido que yo también tuve una niñez exigente, demandante, con una cantidad de vericuetos. Y entonces cuando yo tengo un paciente mío, viene acá y se aparece y me cuenta sus éxitos, es satisfacción. Cuando yo tengo a alguien que se iba a suicidar y ya no se suicidó y ahora tiene un hijo. Por ejemplo, yo tengo un paciente que quiero muchísimo, tuvo 7 intentos de suicidio. 7 intentos de suicidio. Hoy en día está casado, tiene un hijito y todos los 17 de diciembre que él cumple años, yo lo llamo a felicitarlo. Y él me dice, gracias Doc por todo lo que hizo por mí. Eso no tiene precio. Eso es lo mejor que te puede pasar en la vida. Imagínate yo en 20 años casi que tengo de ejercicio vinculado con la psiquiatría, yo siempre dije que con que solamente una persona
pudiera yo ayudarle a transformar su experiencia de vida y pudiera modificar en algo con el apoyo y el respaldo mío, ya valía la pena. Y eso se ha ido multiplicando ese uno por varios, y son a veces al día una persona te lo puede decir, a veces en un mes pasa uno que te lo puede decir, pero que con solo uno me lo diga, ya vale la pena venir, sentarse acá, madrugar, arrancar a las 6 de la mañana, terminar a las 8 de la noche, salir después de atender 30 pacientes agotado, extenuado, es lo mejor. La gratitud del paciente y la felicidad de esa persona que ha superado un obstáculo. Este episodio lo grabamos en el consultorio de Cristian en medio de un tremendo aguacero con rayos. Pero ni los estruendos lograron desconcentrarnos de esa conversación mágica. Esa conversación en medio de un espacio lleno de legos, detalles y hasta un PlayStation, que lo hace parecer más que un consultorio, el lugar ensueño de cualquier niño. Yo pienso que yo soy un niño. Yo dije que yo siempre quise ser niño y yo no he dejado de ser niño. Fíjate que hay un autor que yo lo leía y lo leí por primera vez en el colegio, se llamaba Gilbert Branson, y es sobre el análisis transaccional. Y él hablaba que la psiquis humana tenía un padre, un adulto y un niño, y que dependiendo de las circunstancias tú debías sacar y disponer de ese padre, adulto o niño para la situación o coyuntura que estuvieras viviendo. Si yo voy a un parque de diversiones, yo no puedo sacar el padre, tengo que sacar el niño y gozármela, saltar, gritar, divertirme. Y acá como médico psiquiatra seguramente es un adulto que atiende a los papás, pero es un niño que atiende a los niños. Entonces, como yo soy un niño y tú ves mi consultorio lleno de muñequitos por todos lados, tengo un ajedrez de Star Wars, pero el ajedrez, la gente dice, ay doctor, que le tiene de todo para los niños. Y no es solamente para los niños, es para mí, porque yo lo veo y cuando lo compré, y entonces está el de Harry Potter, y están los superhéroes, y están todas las cosas, y yo las pongo acá, entonces siento que como yo soy un niño, ellos también se dan cuenta de lo mismo y hay una mejor conexión y un mejor vínculo. Y el PlayStation es la tecnología, digamos, en la modificación de esa ludoterapia, la he utilizado siempre como un elemento para poderme comunicar con ellos. Los niños que tengo hoy en día son niños digitales que nacieron en el siglo XXI, entonces ya no son los niños que en un comienzo me sentaba yo con la cajita de colores a pintar, a dibujar, a los juegos de mesa. Son niños que necesitan otras necesidades, entonces yo también me he ido modernizando, pero como yo nunca dejé de ser niño, pues yo he ido a la par con ellos, con las necesidades de los niños, y mi condición de papá también me facilitó poder hacer una mejor transición, porque mis hijos, que tiene 15 años mi hija mayor y 11 años mi hijo menor, pues han llenado también este consultorio de sus juguetes. Ellos vienen, papá, te voy a donar este juguete para que tú lo puedas compartir, y yo los utilizo como tal. Entonces el PlayStation se ha convertido en una forma con mis pacientes hombres de jugar FIFA, de jugar Lego, me encanta. Entonces nos sentamos a jugar, vamos hablando, pero al mismo tiempo son terapéuticos, porque hay muchos juegos que en mi conocimiento yo mismo los he ido transformando para utilizarlos como una herramienta terapéutica para desarrollar herramientas emocionales, autoeficacia, autoestima, autorregulación, porque todo lo que pasa en el juego yo se los pongo a ellos como una parte de proyección y analogía, y ellos entienden mucho más fácilmente esas herramientas en el juego, y el PlayStation se convierte en la zona de ellos. Esta zona es zona de adultos y allá es la zona donde ellos se conectan conmigo y yo me pongo a jugar. Y ellos sienten realmente, además porque a muchos de los niños que llegan acá los papás no juegan con ellos. Entonces yo me convierto en el médico interesante. Ahorita me hiciste acordar de un paciente mío que le dijo al papá, le dijo, papá, ¿tú por qué nunca me habías traído donde este doctor? Este es el mejor doctor que yo he conocido. Y yo dije, no, carajo, eso es un espectáculo, porque es un niño carismático. Y ese tipo de niños me hace acordarme a mí. Entonces me hace acordarme cuando yo jugaba con mis laticas, pero de una manera diferente. Yo siempre quise tener un papá que me escuchara y terminé convirtiéndome en ese papá para el resto de mis pacientes. La historia de Cristian es un espectáculo. Es una demostración de lo que puede lograr la voluntad humana. Un verdadero ejemplo de que la vida no nos condena al fracaso ni a la infelicidad. Esta historia es una cura para dejar de quejarse,
para entender que en los momentos más adversos se pueden formar las fortalezas más grandes, para entender que nuestra propia historia de dolor nos puede condicionar para grandes éxitos, siempre y cuando uno decida ser honesto con uno mismo y explorar esos fantasmas del pasado. Entonces, para la persona que no tiene ni idea en qué es bueno, un consejo, o mejor una pregunta. ¿Ya miró el lado oscuro de su pasado? Tal vez bajo todo ese polvo esté guardada una verdadera joya. Para terminar, estas son las 3 increíbles conclusiones que nos deja Cristian. Uno, que la vida no es lo que tú piensas en el momento que tomas decisiones, sino la vida es el hacer un camino y convencerte que tienes una, no solamente motivación de tener un sueño, sino que cuando encuentres ese sueño, procura que surjan muchas puertas para poder trasegarlo y recorrerlo con mucho afecto y con mucha dedicación, disciplina y esfuerzo. Segundo, diría que la juventud y la niñez son el valor más alto de una sociedad y que si nosotros podemos pensar en ellos e invertir en ellos, seguramente vamos a obtener el mejor fruto y nuestras sociedades se van a beneficiar. Y tercero, que le pierdan y desmitifiquen el concepto de la salud mental. Yo pienso que detrás de la salud mental hay profesionales que trabajan con la firme convicción de poder convertirse en un apoyo y un respaldo, y que si uno logra desmitificar esto, seguramente va a poder ayudar mucho mejor a los niños y adolescentes de nuestro país. Gracias por escucharnos. Esto fue 13%. Nosotros somos Andrés Acevedo y quien les habla, Nicolás Pinzón. Pueden encontrar todos nuestros episodios suscribiéndose a nuestro canal en aplicaciones como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube o cualquier otra aplicación de podcast. No olviden seguirnos en Instagram y Facebook, donde nos pueden encontrar como 13%, escrito todo en letras. Ahí está el link de nuestra página web donde pueden descubrir más, incluyendo artículos escritos por nosotros. Si les gustó lo que acaban de escuchar, les queremos pedir un favor. Ayúdenos compartiendo este episodio. Solo así podemos seguir fortaleciendo esta comunidad que busca resignificar la palabra trabajo. Aumentemos esta cifra. Hasta la próxima. Books that I keep by my bed are full of your stories that I drew up from a little dream of mine, a little nightmare of yours. To be asked to take this plunge, to forgive and forget, and be the better man, to be a better man. La canción del principio es Happy Life de Fred G y la canción del final es Slump de Of Monsters and Men, interpretada por Daniela Méndez y Nicolás Pinzón. So love